Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya, buenos días en algunas partes. Pues hoy domingo tenemos una palabra muy hermosa para ti y algo que el Espíritu Santo siempre nos ministra a cada uno de nosotros y ha ministrado al menos a un servidor. Y me gustaría transmitirte algo de lo mucho que yo he recibido del poder del Espíritu Santo. Yo te invito a que si tú tienes palabra de Dios, que tú la abras ahí en tu celular, o si tienes alguna Biblia, abre la Biblia ahí en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Vamos a estar dando lectura de los versículos del 19 al 27. Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 19 al 27. Dice así la palabra de Dios: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y desmenuzó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego ató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a estos 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Y él le dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron las sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. En la palabra de Dios se nos menciona sobre este capítulo en especial, en el cual 3 jóvenes tenían una confianza y absoluta y plena voluntad de Dios. Ellos sabían en el Dios en el cual estaban creyendo. Ellos sabían que Jehová los iba a proteger. Ellos sabían que Jehová los iba a guardar. De igual manera, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos llama a seguir confiando en la voluntad que Dios tiene para sus hijos. Aquí en Monterrey, aquí en México, Dios manifiesta su voluntad. Dios manifiesta su poder. Esta historia es una de las más preciosas sobre la protección y el respaldo que Dios tiene para su pueblo y para sus hijos. De esta manera, el Espíritu Santo nos impulsa en este hermoso día a que nosotros busquemos de la presencia de Dios. Ciertamente las notificaciones que nos han llegado en esta mañana no han sido buenas. Ciertamente las noticias del gobierno no son muy alentadoras en la mayoría de las ocasiones. Mas sin embargo, Dios no nos llama a poner nuestra confianza en el gobierno. Sí, nosotros debemos de obedecer las leyes y reglamentos que ellos nos dan para protección del pueblo mexicano, para protección de los que estamos aquí en Tierra Regia, en Monterrey. Nosotros debemos de obedecer a nuestras autoridades, como dice la palabra de Dios, pero nuestra confianza no está puesta en ellos. Dios nos dirige a ellos. Nuestra confianza está en el autor y consumador de la fe, aquel el cual entregó su vida por ti y por mí, aquel el cual hoy en día nosotros disfrutamos de esa paz, que podemos decir: ¿cómo puedo yo vivir esta paz cuando yo sé que miles de personas están muriendo al otro lado del mundo? ¿Cómo puedo yo tener esta paz si yo sé que el virus puede estar a pocos kilómetros del hogar en donde yo estoy viviendo?
yo quiero hablarte sobre esta historia en la cual se nos narra de una protección muy especial. En la palabra de Dios se nos habla que había 3 jóvenes judíos llamados Ananías, Misael y Azarías, los cuales el rey Nabucodonosor decidió llamarlos como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se postraban delante de las imágenes. Ellos pues eran trabajadores, eran empresarios, tenían lugares importantes para servir a la comunidad. Mas sin embargo, un gobernante fue delante del rey Nabucodonosor y le dijo: hay 3 jóvenes judíos que cada vez que tú impusiste una regla de adorar a esta estatua, que cada vez que se oyera el salterio, el arpa y la flauta, todos teníamos que postrarnos delante de esta estatua. Mas sin embargo, hay 3 jóvenes judíos que se están negando a adorar la estatua. Y es ahí en donde Dios nos llama sobre quién va a estar puesta nuestra confianza. ¿Quién va a ser realmente quien nos va a rescatar de la vida? En el Antiguo Testamento se nos menciona algunas situaciones cuando pasaban pestes y enfermedades, se tenían que lavar las manos. Y no hay mucha diferencia hoy en día que vemos en las noticias que se nos impulsa que el método principal es guardar una distancia de 1 metro, 1,5 metros o hasta 2 aproximadamente, pero también lavarnos las manos después de comer, antes de tomar un utensilio, después de tomar un utensilio. Si vamos a agarrar inclusive hasta una escoba para barrer, tenemos que lavarnos las manos después. Tenemos que cambiar los zapatos, unos zapatos dentro de la casa, otros zapatos fuera de la casa, y tal vez estamos siguiendo con un reglamento de higiene para nuestra protección. En el Antiguo Testamento no hay en ocasiones mucha diferencia referente a las protecciones que debía de tener el pueblo de Israel referente a alguna enfermedad o alguna situación difícil que se enfrentó en aquel tiempo. El Espíritu Santo nos llama a sujetarnos a nuestras autoridades, no solamente eclesiásticas, sino también gubernamentales. El Espíritu Santo nos lleva y nos guía. Ciertamente hay personas dentro de nosotros, a nuestro alrededor, que estamos viviendo al día, que no tenemos dinero para comer para el siguiente día, que estamos preocupados porque nos vamos a quedar sin ninguna moneda y sabemos que no hay un alimento en la alacena y tenemos que clamar a la presencia de Dios. Y si el Espíritu Santo no hace un milagro para multiplicar los panes y los peces como en aquel tiempo, pues muchos tendrán que salir. Y ahora sí que tenemos que confiar en que el ángel de Jehová que está a nuestro alrededor nos proteja de todo mal. Y nosotros tenemos que tener bien puesta nuestra confianza allá, no para aquellos que tienen que salir todavía a trabajar. Aquellas personas que al menos aquí en Monterrey están en gobierno y están saliendo a trabajar. Ellos tienen que confiar en el poder glorioso del Espíritu Santo. Ellos tienen que encomendarse en manos de Dios para que ninguna plaga, ningún virus pueda tocar nuestra vida y sobre todo en nuestro cuerpo físico. Nos dice en la palabra de Dios, ahí en el versículo, de los versículos del 12 al 15 del capítulo 3 de Daniel, nos dice la Biblia en este versículo en especial. Nos dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que se ha levantado. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, nos dice, y con enojo mandaron a traer a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y al instante fueron traídos estos 3 varones delante del rey. Versículo 14 nos dice: habló Nabucodonosor y dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que se ha levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis delante de la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis, ahí en Nabucodonosor le estaba dándoles el motivo y la razón por la cual ellos sí iban a tomar una respuesta drástica o negativa a los ojos del rey, y tenían la respuesta de antemano ante este suceso. Nos dice: porque si no la adoraréis,
dice, en la misma hora os seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y hoy en día, aunque no estamos enfrentando un horno de fuego, estamos enfrentando un virus en la calle. Estamos enfrentando un virus que no solamente se transmite de persona a persona, sino también puede permanecer en los objetos metálicos o de madera o inclusive en el suelo. Si no tenemos las precauciones necesarias, el Espíritu Santo nos llama en estos tiempos a saber en quién está puesta nuestra confianza. Nuestra confianza debe de estar puesta siempre en el autor y consumador de la fe, en aquel que murió en la cruz del Calvario. Ciertamente Cristo ya viene por sus hijos. Ciertamente hay muchas cosas y situaciones que podemos ver claramente que Dios está hablando a la humanidad entera y que nosotros debemos de alzar nuestra mirada del cielo, darnos cuenta que la solución absoluta no va a ser con los reyes, con los gobernantes, pues son humanos. Sí, vuelvo a repetir una vez más, nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades aquí en gobierno, el gobernante que Dios ha puesto en tu país. Nosotros los vamos a sujetar a ellas porque ellos están manteniendo reglas de higiene, reglas que nos permiten a nosotros protegernos del virus. Pero nuestra principal confianza hoy en día debe de estar en la presencia del Espíritu Santo. En donde sobreabunda la enfermedad, en donde sobreabunda el virus, el Espíritu Santo se va a manifestar aún más. El ángel de Jehová, el ángel de Dios va a estar sobre aquellos de quienes tememos. Dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y si nosotros comprendemos bien esta cita bíblica, el temerle a Dios es apartarnos del pecado. El temerle a Dios es confesarle nuestro pecado, pero también es apartarnos de él. El temerle a Dios es buscar de la presencia del Espíritu Santo, es orar y es ayunar. Ciertamente la grande mayoría de nosotros, a menos los que nos están viendo a través de la red social, no podemos ir a algún templo, ya no tenemos la oportunidad. Mucha gente que había dejado de asistir ahora se quedó con ganas de asistir a un templo, pero sabemos que nuestro Dios no solamente mora en los templos, nuestro Dios mora en nuestro templo. Y estamos la mayoría de los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en este templo, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y de nosotros emana la alabanza y la adoración. Y de nosotros emana el confesarle y dejar que el Espíritu Santo empiece a ministrar nuestra vida. Ciertamente dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para desarrollar esta fe yo te invito a que nosotros leamos su palabra. Yo siempre he recomendado que empecemos primeramente desde el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y sigamos con todo el Nuevo Testamento y posteriormente vayamos al Antiguo Testamento si sentimos que la presencia de Dios nos dirija también. El Antiguo Testamento más que nunca grita las señales de Jesús y del Espíritu Santo. A veces solamente es cuestión de comprenderlas e interpretarlas de una manera correcta, pero mi recomendación para toda aquella persona que no ha leído la palabra de Dios es que primero empiecen por el plan de salvación. Empecemos primeramente por la vida de Cristo, por lo que Cristo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando Él enseñó a sus discípulos todos los propósitos y todo lo que Él tenía para mostrarnos en su momento. Aquellos tres jóvenes tenían que tomar una decisión. Aquellos jóvenes se tenían que enfrentar por no postrarse ante la estatua del rey que Él había levantado. Fueron llevados delante del rey Nabucodonosor para obligarlos a hacerlo. Y si no lo hacían, serían echados al horno de fuego. Ahí nos dicen los versículos del 12 al 15 del capítulo 3 del profeta Daniel. En estos versículos leemos que para comenzar este mensaje pudimos leer que estos tres jóvenes fueron lanzados vivos, no fueron lanzados muertos, no los durmieron, no tenían anestesia, pero un milagro ocurrió en ese momento. Algo maravilloso pasó dentro del horno de fuego. Esas tres personas, estas cuatro, y el rey veía 4 personas. Qué importante para nosotros entender y comprender. Cada vez que nosotros salimos a la calle, cada vez que las personas que han clamado a la presencia de Dios y que no tenemos, que estamos viviendo solamente del día al día, cada vez que nosotros salgamos a la calle, entender que no solamente vamos solos, sino que está la presencia
presencia del Espíritu Santo a nuestro lado, que tenemos ese ángel que nos protege delante de nosotros. Debemos de saber y comprender que hoy más que nunca Dios ama a su pueblo. Dios ama mucho más para todos aquellos que invoquen de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Nos dice que el rey Nabucodonosor veía 4 personas. ¿Pero por qué veía 4 personas? ¿Por qué? Porque Dios simplemente había llegado a protegerlos. Dios mismo estaba dentro de ellos en el horno de fuego. En la palabra de Dios, el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 24 y 25 nos dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados hacia el fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25 nos dice: y dijo: he aquí que yo veo a 4 varones sueltos que se pasean de medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y ciertamente será semejante el Espíritu Santo cuando nos acompañe cada vez que nosotros tengamos que salir a la calle, cada vez que nosotros, por obligaciones, por ir a comprar comida, por ir a pagar algún suministro, por situaciones que nos motivan a salir a la calle en estos tiempos, ciertamente estará el Espíritu Santo protegiéndonos con su mano poderosa. Dios nos llama a buscar ciertamente más de la presencia del Espíritu Santo. Los 3 varones fueron rescatados del horno de fuego, ciertamente. Y cuando los soldados amarraron, nos dice la palabra de Dios que los amarraron de los brazos, de las piernas, era tan caliente el fuego que estaba ardiendo, porque era 7 veces mucho más caliente de la capacidad de lo que tenía el horno, que los soldados quienes lanzaron a estos 3 jóvenes, ellos murieron por el calor. Ellos no pudieron aguantar el calor que les estaba sofocando en ese momento. ¿Alguien puede durar ahí en la estufa o ahí al fuego de la leña 5 minutos poniendo su mano? Claro que no. No nos podemos imaginar qué tan fuerte pudo haber sido esa intensidad de fuego. Algo que dice en la Biblia que el fuego no apagará en el infierno, no va a cesar. Imagínese usted, mi amado hermano, mi amada hermana que nos está viendo a través de la red social. ¿Podríamos aguantar nosotros el colocar un solo dedo allí en la estufa? ¿Cuánto tiempo nosotros podríamos durar? Los soldados quienes lanzaron a estos 3 jóvenes cayeron muertos. No soportaron porque eran humanos, porque no tenían la confianza puesta en Dios. El Espíritu Santo nos insta a cada uno de nosotros que nuestra confianza debe de estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo podemos tener nosotros esta protección de Dios sobre nuestra vida, aún y cuando estamos pasando por el fuego de la prueba? Quizás algunos de los que están oyendo este mensaje o leyendo este bosquejo estarán en un momento en el horno de fuego. Nos podemos encontrar en el horno de fuego. Posiblemente hay algunas personas enfermas, posiblemente hay algunas personas que ya estemos pasando esta situación del virus. Pero la enfermedad y la pobreza o la deuda, o sea cualquier situación, podemos seguir teniendo la confianza y el respaldo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Podemos ser rescatados milagrosamente porque nuestro Dios sigue siendo un Dios que manifiesta su poder y su misericordia dentro de su iglesia. No desmaye nuestro corazón. Ciertamente la mente nos va a fallar. Ciertamente la mente nos va a decir que no se puede. Podremos no tener corazonadas de vida en ese momento si algún virus llega a tocar nuestra vida. Pero Dios no se basa en nuestros pensamientos. Dios no se basa en lo que tenemos nosotros, en las corazonadas que salen de nuestro corazón. Dios mira nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu está alimentado de la presencia de Dios, si nuestro espíritu lee su palabra, si nuestro espíritu tiene comunicación con el Espíritu Santo, nosotros, mi amado hermano, podremos tener esa promesa de sanidad y milagro ante este tiempo de enfermedad. Aunque este tiempo que la enfermedad ha consumido, mi amado hermano, a miles de personas en el mundo,
Nuestra confianza debe seguir siendo puesta en el autor y consumador de la fe. La respuesta que encontramos en los versículos 16 al 18 del capítulo 3 de Daniel, la respuesta que estos tres jóvenes dieron ante esta pregunta del rey Nabucodonosor, nos dice: Sadrach, Mesach y Abednego, versículo 16 del capítulo 3, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué convicción tenían estos jóvenes para saber en qué rey, en qué Dios estaban confiando en ellos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ciertamente nos va a librar, y ciertamente nos va a proteger, como te he mencionado en transmisiones anteriores. El Espíritu Santo sacará lo mejor de nosotros con esta pandemia. El Espíritu Santo sacará a personas que busquen y clamen como nunca antes a la presencia del Espíritu Santo, y será voluntad de Dios si esa enfermedad o ese virus llega a atacar nuestro cuerpo. Ciertamente el cuerpo de Job fue probado. Nosotros también, mi amado hermano, seremos probados, pero la voluntad de Dios es diferente para cada persona. Algunos seremos tocados, otros no seremos tocados, pero ciertamente Dios no te va a pasar por una prueba que nosotros no podamos soportar. Y le contesta el rey, y le contestan estos jóvenes al rey todavía: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos tenían, mi amado hermano, esa respuesta tan impresionante para muchos de nosotros. El saber que les podía costar la vida, el saber que ellos no se estaban enfrentando ante cualquier autoridad. Donde encontramos a tres palabras o tres actitudes de estos jóvenes, el cual debemos tomar también para nuestra vida, sobre todo para estos tiempos de crisis y de virus. Estas tres palabras me gustaría mencionártelas, y una de estas palabras es la palabra convicción. En los versículos 15 y 16 de esta historia del profeta Daniel, de estos tres jóvenes, nos menciona. Versículo 15 nos dice del capítulo 3: ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír al son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postraréis y adoréis a la estatua que he hecho? Ellos tenían que tomar en serio la convicción sobre el cual ellos tenían que estarse, porque si no la adoraréis, a esa misma hora seréis echados de en medio del fuego ardiendo. Ellos tenían que tener esa convicción. El rey Nabucodonosor les estaba preguntando, les estaba comentando que si ellos no iban a adorar, la respuesta sería trágica hacia ellos. Dice en el versículo 15 al final: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Y qué Dios nos va a librar en estos tiempos de virus? ¿Y qué Dios nos va a librar en estos tiempos de enfermedad? Sí, hagamos caso a nuestras autoridades gubernamentales. Hagamos caso a la autoridad, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y todo lo que ellos nos comentan para protegernos a la comunidad en general. Hagamos caso, pero nuestra principal confianza, te vuelvo a repetir, debe de estar puesta en el autor y consumador de la fe, en su espíritu, en el Espíritu de Dios, aquella personalidad de Dios. Esta personalidad del Espíritu Santo que nos va a envolver, el ángel que nos va a proteger y nos va a librar de toda enfermedad. Aleluya. Versículo 16 nos dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos tenían una convicción. La convicción es la seguridad o certeza que una persona tiene en lo que cree o en lo que piensa. Nosotros los cristianos tenemos la seguridad y la certeza en el poder de Dios y en su misericordia y en sus promesas, y tal y como el apóstol Pablo le dijo, sabemos en quién hemos creído.
Y nosotros, mi amado hermano, joven, señorita, cualquier persona que nos esté viendo a través de esta red social, yo te invito a que tú creas al Dios en el cual nosotros creemos. Aquel que vino a pagar todo en la cruz del Calvario por amor tuyo y por amor mío. Nosotros creemos en este grande poder. Nosotros creemos en estos tiempos en que el Espíritu Santo viene a guardar a su iglesia. Nosotros creemos en la voluntad perfecta de Dios para su pueblo en general. Nosotros entendemos y comprendemos que esto es la voluntad de Dios. Que esto, aunque pueda haber muchas bases de decir, pues esto es producto de tanto pecado, esto es producto porque la gente no ha querido buscar a Dios. Ciertamente habrá posiciones que digan que sí y posiciones que digan que no. Lo importante que nosotros debemos de saber es que esta es la voluntad de Dios, lo que nosotros estamos viviendo en este domingo en especial. Pero nuestra confianza siempre debe seguir puesta en el autor y consumador de la fe. Estos tres varones judíos tenían esta convicción. Ellos, como el apóstol Pablo, como menciona ahí en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, saben en quién nosotros hemos creído. Aquellos tres jóvenes tenían tal convicción que ante la presión del rey Nabucodonosor, que les instaba a que adoraban una estatua de oro, solo le dijeron: no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Porque ellos sabían, ellos no tenían ninguna duda en especial, ni en su mente ni en su corazón, de la respuesta que ellos le estaban dando al rey Nabucodonosor. Es decir, estaban diciendo: no necesitamos hablar más, pues nuestra respuesta es y será un rotundo no. Y Dios nos llama a tener esta convicción. El Espíritu Santo nos llama a tener esta convicción. Aún y en los tiempos de virus, en los tiempos de enfermedad, en estos tiempos de angustia y sobre todo de miedo que está socavando a mucho pueblo en general, Satanás está trabajando para ocultar, para poner en cada persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y que no ha buscado de la presencia del Espíritu Santo. El enemigo de nuestra vida se está manifestando a través de un miedo. Dice, como en la enfermedad, como los problemas del matrimonio, los problemas que están surgiendo dentro de las familias que están ya en cuarentena, y que el no buscar de la presencia del Espíritu Santo, si ellos se encomiendan únicamente a las reglas de la OMS, pero no satisfacen esta situación, porque nuestro cuerpo, la única manera en que pueda ser lleno es solamente con la presencia de Dios. Nuestro cuerpo fue para que tuviera una naturaleza para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si ellos no confían en Dios, los problemas, las situaciones familiares van a surgir dentro de esa cuarentena. Nosotros debemos de buscar de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros debemos de buscar de la presencia de Dios. Ellos tenían esa convicción, estos tres jóvenes. Ellos sabían en quién estaban confiando. Su rotunda respuesta es y fue en esos días hacia el rey Nabucodonosor, de parte de esos tres jóvenes, fue totalmente un no. Nosotros sabemos en quién confiamos. Posiblemente toda situación a la cual el Espíritu Santo nos esté llevando en estos días es para bien. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y su palabra es firme y su palabra es fiel. Nosotros debemos de entender que esta pandemia que está en el mundo es para bien de la humanidad. Porque nos ayuda a la humanidad a mirar, a poner nuestros ojos hacia el cielo, a poner nuestros ojos hacia el autor y consumador de la fe. El cristiano de convicción, ante tales respuestas, debemos de responder como los jóvenes judíos: un rotundo no al pecado, un rotundo no al mundo. Nosotros debemos de tener nuestra confianza cada vez que salgamos a la calle por comida, sobre todo para los que estamos en cuarentena. Cada vez que nosotros salgamos a la calle debemos de confiar que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, y atravesaremos el fuego espiritual, y atravesaremos la enfermedad, y atravesaremos ese virus. Y dice su palabra que ni plaga tocará tu morada.
pero nosotros debemos de confiar en este Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda palabra es la confianza. En Daniel capítulo 3, versículo 17 nos dice la palabra de Dios: He aquí nuestro Dios a quien servimos, expresaron los jóvenes judíos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos tenían la confianza. Ellos sabían que confiaban plenamente en Jehová. Y el Espíritu Santo nos insta a cada uno de nosotros a que tengamos nuestra confianza y que el Espíritu Santo nos va a proteger y que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y si llegara a tocarnos a través de una enfermedad, ciertamente Dios nos dará su mano, su llave de victoria. Dios no nos va a hacer pasar por ninguna enfermedad, mi amado hermano, que usted y yo no podamos soportar. Joven, señorita, que ciertamente podamos expresar o decir: es que yo no he buscado de la presencia de Dios, es que yo no he buscado de la presencia del Espíritu Santo. Déjame decirte que Dios en este tiempo dice su palabra que con el tamaño de un gramo de mostaza, con esa cantidad de fe, Dios puede hacer milagros en tu vida. Y mi recomendación para estos tiempos, para los que ya estamos en cuarentena, mi recomendación es que leamos la Biblia, tengamos altares familiares, busquemos de la presencia de Dios en todo tiempo, analicemos, meditemos su palabra. Tenemos una cuarentena, si Dios nos permite tener vida en esta cuarentena, de buscar la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Esta confianza estaba puesta en los tres jóvenes judíos. A pesar de las situaciones difíciles podemos estar enfrentando, no debemos de perder la confianza, pues esta tendrá un galardón grande para nuestro Dios. La tercera palabra es fidelidad. Daniel capítulo 3, versículo 18 nos dice: Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos sabían en que Dios confiaban. Ellos no confiaban en esa estatua de oro. Ellos sabían que ese Dios no tenía poder. De igual manera, nuestra principal confianza debe estar puesta con la mano del Espíritu Santo. Debemos de conocer su personalidad. Debemos de leer su palabra. Dios nos llama a cada uno de nosotros que estamos en cuarentena. Vivamos la gloria de Dios en nuestros hogares. Dejemos que la presencia del Espíritu Santo inunde. Y si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, este es el tiempo perfecto en tu casa para que el Señor venga y te bautice y para que te hable de una manera más clara y concisa de cada decisión que nosotros debemos de tomar en este tiempo. Los tres jóvenes judíos demostraron fidelidad a Dios, declarándole al rey Nabucodonosor que ellos estaban confiados en su Dios, que Él los libraría, pero aún así no los librará del horno. Ellos seguirían adorando únicamente a Él y no se postrarían ante una imagen del rey de Babilonia. Ciertamente, como dice la palabra de Dios, ellos fueron atados con sus manos y con sus pies. Ellos fueron movidos a través de soldados, pero tal era el horno de fuego, 7 veces aún más grande, que los soldados, quienes cuando lanzaron a estos tres jóvenes, esos soldados murieron a causa del fuego tan intenso que estaban viviendo en ese tiempo. Mas sin embargo, Dios nos insta y nos llama que a pesar de que enfrentemos el horno de fuego, que hoy en día diríamos vamos a enfrentar el virus, cada vez que nosotros salgamos a la calle, nosotros debemos de saber en quién estamos confiando. Nosotros tenemos que procurar que nuestro corazón sea fiel al Señor, confiando que su poder nos sanará, que cada problema se resolverá favorablemente. Nuestra confianza debe estar puesta, vuelvo a repetir, en el autor y consumador de la fe. Es maravilloso que nosotros, los que hemos servido y que hemos buscado de la presencia de Dios, es maravilloso saber que Dios es fiel con nosotros, pero también nosotros debemos de ser fiel con Dios. El Señor libró a estos tres jóvenes judíos en el fuego, en aquel horno de fuego ardiente. Inclusive el rey Nabucodonosor llegó a decir: ya hay una cuarta persona que es parecida a la de los dioses. Y Dios nos insta y nos llama y nos hace entender
que habrá una segunda persona que nos va a acompañar en la calle cuando tengamos que salir a trabajar, para los que estamos viviendo al día, para los que tengamos que salir a comprar comida a aquella tienda, a aquel supermercado. Tenemos que entender que habrá una persona más a nuestro lado y estará el Espíritu Santo dentro de nuestra vida y de nuestro corazón. Dios nos llama a tener fidelidad delante de Dios. Ciertamente Él es fiel con cada uno de nosotros, iglesia. Ciertamente Él es fiel. Y Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y Dios quiere que todos seamos salvos y que estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Aquellos jóvenes, aquellos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban sin ropa, literalmente, cuando fueron lanzados al horno de fuego. Mas sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor vio que había un cuarto más, y nos dice que había uno parecido al de los ángeles, que era como un Dios, era porque estaba la presencia de Dios con ellos. Y nosotros debemos de creer, mi amado hermano, que la presencia del Espíritu Santo estará con cada uno de nosotros. La gloria de Dios se va a manifestar. Yo le invito a que usted ore y usted clame a la presencia de Dios. Yo le invito a que usted tenga unos momentos con la presencia del Espíritu Santo y usted se llene de la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos va a guardar. El Espíritu Santo nos va a proteger a cada uno de nosotros. Así como estos 3 varones enfrentaron el horno de fuego y Dios los libró con bien, de igual manera yo le invito a que seamos llenos de la presencia de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo, y el ángel protector estará con nosotros si tengamos que salir a la calle. Yo le invito y le exhorto a que busquemos de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted no ha hecho una oración para aceptar a Cristo en su corazón, yo le invito a que usted repita conmigo esta oración. Cierre sus ojos y ahí donde me está mirando a través de esta transmisión, repita esta oración después de mí y entienda usted que el ángel y que el Dios que a mí me protegen lo van a proteger de igual manera a usted. Repita después de mí: Señor Jesús, en este día yo reconozco que tú eres Dios. Entra en mi corazón y dame el gozo de tu salvación. Reconozco que tú me amas, reconozco que te entrego a ti mis pecados y reconozco que todo este pesar ya no será mío, sino será tuyo. Gracias, Dios, por ser mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. De igual manera, fue una bendición el poder haberles dado esta palabra. Yo les invito, mi amado hermano, a que usted esté clamando a la presencia del Espíritu Santo y sigamos en comunión. Envíe su petición o su necesidad en el Facebook de Templo Elim MX, o de igual manera agréguenos en las redes sociales o en YouTube. Suscríbase ahí en Ministerios del Templo Elim MX. Ahí nos puede buscar y le puede dar a suscribir, o en Instagram en @David Dios es mi sanador, y Facebook de David Salazar. Envíenos su petición, estamos dando seguimiento. Fue una bendición para mí haberles dado esta palabra. Que el Señor les bendiga. Amén.